iniciamos ejecutando el builder que viene en las bibliotecas de MATLAB. Vamos a darle un nuevo archivo, que es donde vamos a construir el robot. Aquí una vez nuevo, vamos a hacer vamos a darle el background. Entonces insertamos el background. Para ya tener la referencia de lo que es la altura y el plano. Vamos a empezar poniendo el eslabón base. Que bueno, en este caso es este cilindro como la pieza número 1, cuyas especificaciones, bueno, cuanto a las dimensiones es diámetro 500, es decir, de radio 250 milímetros, o diámetro de 500 milímetros, y una altura de 100 milímetros. Bien, recordemos que aquí en el builder de MATLAB, donde estamos construyendo los objetos, las unidades por default son metros. ¿Sí? Entonces comenzamos insertando un cilindro y modificamos el radio. En este caso, si es de 500 milímetros, bueno, metros serían 0.5, diámetro, por lo tanto el radio debe de ser de 0.25. Y la altura debe de ser de 0.1. 100 milímetros es 0.1 metros. Vamos a hacer un acercamiento. Entonces, bueno, ya por cuanto a a cómo luce el material, bueno, aquí nos vamos a las propiedades para colocarle algún tipo de color, ¿no? No se vea tan oscuro. Por ejemplo, incluso también en mi caso le voy a manejar un poquito la transparencia. ¿Sí? Ahora, no nos olvidemos también cómo está el marco de coordenadas. Recuerden, para el sentido vertical, este es Y. De la pantalla hacia nosotros es el eje Z. Y de lo largo ahorita como está la vista, el horizonte, digamos, es X. ¿Sí? Este es este entorno de realidad virtual. Lo voy a contrastar con el entorno generalmente real que utilizamos. Para nosotros el entorno real, la verticalidad es Z, el sentido hacia nosotros, de la pantalla hacia nosotros es X, y el horizonte es Y. Sí. Pero ahorita, bueno, vamos a estar empezando a trabajar con este marco de coordenadas y sus transformaciones. Si cuando están manipulando la pieza se les llegase a perder, por ejemplo, cuando estoy haciendo así y que ya no la encuentro ni regresándola y demás, siempre tenemos la opción de resetear la vista. Resetear la vista la hacemos con aquí con el reset del visor. Es este icono en la parte superior derecha recuerden que aquí tenemos un viewport, porque tenemos, desde luego, podemos tener más viewports, los voy a recorrer. Hay algunos que trabajan con otros tipos de viewports. Yo trabajo generalmente con el viewport tridimensional, pero también tenemos el viewport o el punto de vista superior, el punto de vista derecho y el punto de vista frontal. Deslizando
estas divisiones, podemos tener acceso a esos viewports. Yo en general no utilizo los viewports, nada más el tridimensional. Bien, si se me pierde mi modelo, aquí en la esquina superior derecha del viewport tridimensional está el Reset Viewer. Al hacer clic aquí, en el Reset Viewer, nuevamente se centra mi modelo y puedo volver a hacer el acercamiento. Con cuidado porque es un poquito complicado de manipularlo. Bien, como este objeto va a ser es el primer objeto que puse, va a ser el padre de todos, ese no lo vamos a mover. Sobre de ese vamos a ir derivando el resto de los eslabones, que son el resto de los objetos que van a ser hijos de sucesivamente de sus respectivos padres. Entonces, nuevamente, para hacer que otro objeto dependa de este, entonces hago clic, entonces hacemos clic aquí en Children de este primer objeto. Y nuevamente creamos ahí otro cilindro. ¿Sí? Este cilindro va a ser el siguiente eslabón que vemos aquí. Bueno, vamos a anotar. Es esta, bueno, es esta pieza de aquí. ¿Sí? Y bueno, la creamos y modificamos en el mundo de realidad virtual. Entonces, geometrías tienen 400 de milímetros, entonces va a ser 0.2 de radio en metros y también va a tener 0.1 metros de altura. Entonces aquí en la geometría el radio es y la altura es 0.1. Aquí no se puede apreciar del todo, pero si bien este cilindro hijo está dentro del cilindro padre. Entonces lo que tengo que hacer es desplazarlo para que la parte superior del padre coincida con la parte inferior del hijo. Es decir, tengo el objeto padre, que en este caso es el cilindro más grande, que hice translúcido, y este mide 0.1 metros. Y por aquí está el objeto hijo, que también mide lo mismo. Ahora, este objeto hijo hay que subirlo. Es decir, debo de colocarlo aquí. Y según el marco de coordenadas del objeto padre, que está en este sentido, lo tengo que subir en el eje Y, porque así están las coordenadas, el marco de coordenadas de este programa de realidad virtual. Entonces, ¿cuánto lo debo de subir? Para que coincida aquí la superficie superior del padre con el fondo del hijo, del cilindro hijo. ¿Sí? Aquí debe de tener 0.1. Entonces lo que tengo que hacer es subirlo, ahora sí que coloquialmente, la mitad del padre, que sería 0.05, y la mitad del hijo, 0.05, es decir, 0.05, que es el padre, más 0.05, que es la altura del hijo. Es decir, lo tengo que subir el hijo en Z, 0.1. Entonces me posiciono en la propiedad de traslación de este cilindro nuevo, que depende del anterior. Hacemos doble clic y vamos a subirlo en el eje Z, el 0.1.
y ya queda así. Que desde luego hacemos la coloración según se requiera. Como este es este objeto ya, este nuevo cilindro, digamos que va a ser el representativo de la revoluta del robot de Skara. Por lo tanto, lo que vamos a realizar es, le vamos a cambiar el nombre para poderlo manipular desde MATLAB o desde Simulink. Entonces, a este objeto sí ya le debemos de cambiar el nombre porque vamos a manipularlo externamente. Entonces, para cambiarle el nombre, nuevamente hacemos clic aquí en el nombre que por default viene como transform, en este caso de este cilindro. Ya que he seleccionado el objeto, acá en el historial de todo el diseño que estamos haciendo, vuelvo a hacer clic, el clic derecho, y ahí le cambio el nombre. En mi caso le voy a poner como R1, porque bueno, ese me va a representar la revoluta número 1. R es de revoluta y el 1 es de la junta número 1. Posteriormente, bien, venimos, vamos a seguir poniendo el siguiente objeto. En este caso va a ser otro cilindro sobre el anterior. Desde luego este nuevo cilindro, que es el cilindro o la pieza número 3, debe depender o ser hijo del 2. Así, si yo giro o modifico el 2, el 3 va también a sufrir esos cambios. Entonces, la altura son 0.5 metros y el radio es de 0.1 metros. Entonces, nuevamente, para que dependa el nuevo objeto del cilindro, en este caso que tenemos en verde, aquí en el cilindro verde, cuyo nombre es R1, selecciono Children y ahí vuelvo a crear un nuevo objeto, cuyas especificaciones es que el radio debe de ser de 0.1 y la altura debe de ser de 0.5. Y nuevamente lo vuelvo a subir para que coincidan las superficies, la superficie del objeto verde, que ahora es el padre del nuevo cilindro, que en este caso está ahorita como gris. Posteriormente le cambiamos la coloración. Entonces, nuevamente aquí en este nuevo objeto, le vamos a cambiar la propiedad de traslación. Nuevamente en Y le vamos a hacer. La mitad del padre, pues es 0.05. Más, no se lo voy a introducir así, ahorita nada más para fines de ilustración, más la mitad de este nuevo objeto, que es el objeto hijo, más 0.25, ¿no? Porque mide de largo 0.5. ¿Sí? Y eso en total da 0.3. Entonces, eso es lo que lo tengo que subir. Ya la coloración, bueno, se hace como se requiera. Continuamos con el siguiente objeto, o en este caso cuerpo, que es el número 4. En este caso es un cubo sobre su ahora objeto padre, que es el cilindro anterior creado, pues es un cubo básicamente que mide 0.2 metros por lado. Entonces, nuevamente, este no es necesario, el nuevo cilindro, este cilindro más largo, no es necesario que le cambie el nombre, porque a este no le voy a estar haciendo rotaciones. Si yo roto su padre, rota el hijo. Por lo tanto, voy a controlar la rotación del padre, no del hijo. Entonces, el nuevo cilindro no le cambio el nombre, pero sí selecciono su propiedad de Children y aquí le creo el nuevo objeto, que en este caso es un cubo. Para ello nosotros utilizamos la opción de Insert Box, en donde por default nos da un cubo de cierto tamaño, en este caso los valores por default es de 2 metros, perdón, es desde luego muy grande.
2 metros en X, 2 metros en Y, 2 metros en Z. Entonces los vamos a modificar todos a .2. 0.2 en X, 0.2 en Y y 0.2 en Z. Claro, la casilla aquí me permite que el campo a modificar sea activo o desactivo. Si la casilla está sin activar, no me permite modificar la propiedad. Hay que activar la casilla para que me permita modificar la propiedad. Nuevamente hay que subirlo. Este nuevo objeto. Entonces nuevamente hacemos aquí clic en la propiedad de traslación de este nuevo objeto que es el cubo. ¿Sí? Con doble clic. Lo mismo, voy a subirlo en Y. La mitad del padre, que es 0.25, más la mitad de este nuevo objeto hijo, que es 0.1. 0.1. Eso en total nos da 0.35. Ahí está. Voy a modificar un poquito la vista, lo voy a girar para tener un poquito mejor la perspectiva. Ahí está. Y seguimos con el siguiente objeto, que es este nuevo cilindro, cuyo longitud es 0.4 metros y su radio es 0.025 metros. Entonces, regresamos acá. A este nuevo objeto seleccionamos la propiedad Children y le creamos el nuevo objeto con, en este caso, Insert Cylinder. Entonces la altura es 0.4. ¿Sí? Y el radio es 0.025. ¿Sí? Radio son 50 milímetros, entonces sí está bien, ¿no? Perdón, 0.025. Ah, perdón, es 0.5 porque es radio, ella me lo está indicando. No me estaba indicando diámetro, es radio. Y aquí pasa algo interesante. Este objeto, desde luego, está puesto vertical. Lo que necesitamos es girarlo. ¿Cómo lo vamos a girar? Recordemos el marco de coordenadas aquí del objeto padre. Nuevamente, este es Y. Esto es X. Y esto es Z. Entonces, si el cilindro lo requerimos vertical, es decir, lo necesitamos, colocar así. Por lo tanto, hay que provocar un giro en X. ¿De cuánto? De 90 grados. Para que quede vertical. ¿Sí? Entonces, ahora aquí vamos a irnos a la propiedad de rotación. Activo la casilla donde lo quiero hacer la rotación. En este caso es X, que ahí tiene que ser 1. ¿Sí? Y aquí en el eje Z, este lo tengo que desactivar. Aquí le tengo que poner 0. Recordemos que estos son precisamente el vector sobre el cual voy a hacer, o en este caso son las componentes del vector sobre el cual voy a hacer la rotación. Que nosotros en clase lo hemos visto como E. Entonces, ese vector E, pues debe de ser este, ¿no? Sobre ese vector voy a hacer la rotación de 90 grados, por lo tanto,
La componente en X debe de ser 1, la componente en Y debe de ser 0 y la componente en Z debe de ser 0 también. Por default, Z viene siempre activo como 1. Hay que tener cuidado con ello. Ya que modifiqué el eje de rotación, activo la casilla de rotación y aquí le pongo los 90 grados para que ya quede horizontal en el sentido de Z. Y desde luego hay que trasladarlo en ese sentido. Eso fue por cuanto a la rotación. Bien, ahora por cuanto a la traslación, voy a la propiedad de traslación y nuevamente tengo que trasladarlo en Z. ¿Cuánto? La mitad del activo Z. La mitad del padre es 0.1 más la mitad de este nuevo cilindro hijo que es 0.2, ¿no? Porque el cilindro mide 0.4. Sí. Perdón, 0.2. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, en total debe de dar 0.3 la traslación. Y bueno, ya la coloración se la vamos a dar como se requiera. Bien, para el objeto siguiente, que es el objeto número 6, vamos a crear nuevamente un cubo de 0.1 por 0.1 de lado, por 0.1 de altura. Es un cubo. Seleccionamos nuevamente de este último objeto creado, que va en cascada, a la propiedad children y aquí le creamos el nuevo, insertamos un cubo con insert box, donde los lados deben de ser de 0.1. Todos los voy a modificar. Se puede modificar también con el slider hasta 0.1 o escribirlo a cada uno de ellos. Y le damos nuevamente OK. Hay que trasladarlo. Aquí en traslación. Nuevamente en... importante. ¿En dónde lo vamos a trasladar? ¿Cuál es el objeto padre de este nuevo objeto? Sobre todo, ¿cuál es el marco de coordenadas, perdón, del nuevo objeto? Recuerden, el objeto, en este caso el cilindro, que es el padre de este cubo, nuevamente, del cubo anterior. Quedó aquí el marco de coordenadas. Esto es Y, esto es X y esto es Z. Pero este marco de coordenadas pertenece a ese cubo. Después pusimos un cilindro, pero el cilindro lo giramos, por lo tanto, su marco de coordenadas debió de haber girado 90 grados en el eje X. Es decir, voy a representar el marco del cubo, en este caso es el del cilindro. Z debió de haber quedado hacia abajo. Bueno, casi no se ve. Voy a utilizar otro color. Este es el eje Y. Z debió de apuntar hacia abajo. Y X, ese sigue sin cambiar de orientación. Nuevamente, este marco de coordenadas pertenece al cilindro. ¿Sí? Por lo tanto, ahora el desplazamiento del cubo, este pertenece al cilindro. Por lo tanto, el desplazamiento del cubo ahora lo tengo que hacer sobre Y, sobre el eje de, sobre el nuevo, bueno, sobre la nueva orientación del eje de su padre. Entonces, giró el eje de su padre, que es el cilindro, ese cilindro pequeño. Entonces, el cubo lo tengo que desplazar ahora en Y. Entonces, vamos a darle aquí en traslación.
lo tengo que trasladar en Y. ¿Cuánto? Bueno, ahora vamos a hacer la prueba. Sí, mire. Para que no se confundan que lo tendríamos que trasladar en el eje Z, porque este otro marco de coordenadas pertenece, pero es el marco de coordenadas del objeto 2 veces anterior. Entonces, nuevamente, el cilindro pequeño, su longitud es 0.4, por lo tanto su mitad es 0.2. Y el nuevo cilindro es 0.1, por lo tanto tiene que ser la mitad es más 0.5. Eso en total, 0.25 que lo tengo que trasladar en Y. Bueno, recordemos aquí que el marco de coordenadas de este nuevo objeto, desde luego hereda el marco de coordenadas de la orientación de su objeto padre anterior. Entonces, de este nuevo objeto, su marco de coordenadas es este. Aquí está Y, ya vimos que para acá abajo quedó Z y para acá está X. ¿Esto por qué lo menciono? Por el siguiente objeto, porque todo este eslabón termina hasta aquí. El siguiente objeto va a ser una revoluta. ¿Cuál es el siguiente objeto? O bueno, va a representar la revoluta. El siguiente objeto es es un cilindro, según aquí el diseño previo que tenemos, que es el objeto número 7, que es un cilindro de radio 0.5 y de altura 0.05 metros, radio 0.05 metros también. No confundir con el objeto número 8, que ese va a ser un prisma rectangular con unas ciertas características. Vamos primero por el objeto número 7. Entonces, nuevamente en este cilindro, el último que veamos, perdón, el cubo, el último que tuvimos, lo vamos a seleccionar la casilla de Children y vamos a crear un nuevo cilindro. Sí, pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahorita por la vista, no lo voy a mover. Voy a bajar ahorita un poco. El radio debe de ser de 0.5, 0.05, perdón. Sí, y la altura debe de ser de 0.025. Sí. Y también lo voy a desplazar en Y. Que es la mitad del padre, que la mitad del padre es 0.1. Pues la mitad de 0.05 más la mitad del nuevo objeto. Si la altura es 0.05, la mitad del objeto es 0.025. Y eso da en total 0.75, 0.075. Bien, aquí nada más en la altura de este cilindro me había equivocado, le había puesto 0.05, perdón, 0.025 y es 0.05. Ahí está corregido. Bien, ahora, naturalmente, nos vamos a ir aquí a rotación de este cilindro.
Si yo hago la rotación, naturalmente por el eje Z, gira así. Pero la rotación del cilindro generalmente debe de ser en el eje X. Ah, bueno, aquí lo voy a... Se quedó en 0. Este va a ser 0. Y en Y le voy a poner 1. Porque ahora quiero que gire en Y. No se alcanza a apreciar, pero está girando en este sentido. Sí. Entonces, lo que yo requiero es que el cilindro lo posicione aquí. Porque aquí precisamente va a ser el giro de el resto de los eslabones que vienen por acá. Porque esta va a ser la revoluta número 2. Recordemos, esta es la revoluta número 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya sea que gire todo el cilindro y lo traslade, o lo más fácil y lo más recomendable es, en vez de girar el cilindro como tal, para posicionarlo acá, lo que voy a hacer es girar el hijo, perdón, girar el padre de ese cilindro. Es decir, me voy a ir al cubo, que es el cuerpo geométrico que le antecede, y al que voy a girar va a ser al cubo, en este caso, menos 90 grados sobre el eje X. Es decir, me voy al cubo. Ah, bueno, para empezar, como ahí ese va a representar la revoluta 2, le cambio el nombre, porque ese lo necesito controlar externamente. Entonces, por cuanto el nombre lo soluciono, es la revoluta junta número 2. ¿Sí? Y me voy a el cilindro, perdón, al cubo anterior, que es el padre de ese cilindro. Y aquí en la rotación del cubo verde anterior, lo voy a rotar en X menos 90 grados. Z lo desactivo, ahí debe de ser 0, porque si no hace una combinación ahí de, queda el eje apuntando a otro lado. Y la rotación va a ser de menos 90, para que ya quede así superior. Sin que yo haya modificado la rotación del cilindro, pero estoy modificando la rotación de su padre, o decir, del objeto anterior, que en este caso es el cubo. Bueno, borraremos todo lo que más sobra. Bien, para ya que hemos hecho ese giro, no nos olvidemos ahora dónde queda el eje, el marco de coordenadas de el cilindro hijo. Lo voy a dibujar. Bueno, originalmente, antes de girar el objeto padre o el cubo, estaba así también. Esto era X, perdón, esto era Y, esto era Z, esto era C acá, esto es X. Pero al girar el padre, ahora pues también gira el marco de coordenadas hijo. Al haber girado el padre, nuevamente el marco de coordenadas hijo lo voy a representar con este color y ya quedó así. Ahora este es Y. Sigue siendo Z. Y este sigue siendo X. Bien, seguimos construyendo el modelo.
Ahora el siguiente es este prisma rectangular, cuyos lados de la base es 100%, bueno, 0.1 por 0.1 metros, y la altura es 0.05 metros. Entonces, al último objeto que habíamos introducido, que es este cilindro, que es R2 en el caso que lo renombre así, selecciono la propiedad de Children y aquí le ponemos un box. Claro, modificamos su tamaño. Este box por lado, tanto en X como en Z, debe de tener 0.1, 0.1 metros. Y la altura debe de ser 0.5. 0.05, perdón. ¿Sí? Y lo debo de trasladar en el eje Z. Eso es por cuanto a las dimensiones. Entonces me voy a la traslación. Recuerden ahora, coincide ahorita con el eje de su padre. Ahora, el padre de este nuevo objeto cuadrado es el cilindro, que bueno, ahorita quedó ahí incrustado. Y debe de ser la mitad, en este caso, de su... No es la mitad ni de su padre ni de su hijo. En este caso nada más es la mitad de su padre o la mitad del hijo. No es I, sino es O. 0.05. Bien, voy a borrar los marcos de coordenadas para darle un giro y ver cómo luce. Ahí va ya. Ahí se ve más o menos. Está semi incrustado, por eso nada más se recorrió la mitad del padre o la mitad del hijo en el plano XZ. Sí, y bueno, ya el cambio de... para que parezcan un mismo objeto. Bien, lo reacomodamos. Y sigue el siguiente cuerpo, objeto, que es este prisma rectangular de 200 de alto o 0.2 metros de alto, de 0.05 metros de largo, por así decirlo. Bueno, la base es 0.05 por 0.1 y la altura es 0.2. Entonces, en el último, claro, depende del último objeto incrustado, introducido. Entonces, aquí en Children le creamos otro box, cuya geometría en el sentido en X y Y, en X es 0.05, no es 0.1, perdón. En Z es 0.05 y en Y la altura es 0.2. Y hay que trasladarlo nuevamente en... No nos olvidemos dónde está el objeto, el marco de coordenadas del objeto padre. El marco de coordenadas del objeto padre está así, este es Y, este quedó para acá Z, y este hacia acá es X. Por lo tanto, el objeto hijo, que es este nuevo prisma, hay que trasladarlo hacia Z y bajarlo en X. ¿Sí? ¿Cómo está colocado? Vamos a
revisar el dibujo. Aquí está, miren. Debe de estar empatado así. Acá arriba debe de estar, en las superficies deben de estar enrasadas. Y lateralmente, bueno, también debe de estar sobre la... bueno, aquí se ven las fronteras, cómo debe de estar ubicado. Entonces lo tenemos que desplazar en el eje Z, punto 0,1. Bueno, 0.01 es la dimensión del padre, entonces debe ser 0.05 porque es la mitad, más la mitad de este nuevo, más le voy a poner. Si tiene 0.5, entonces la mitad debe ser 0.025. En total también se tiene que trasladar 0.075. Ese es en ese sentido. Y ahora hay que trasladarlo en el eje X, pero perdón, en el eje Y. Aquí tengo un error, es en el eje Y porque es en ese sentido, pero negativamente. Ahí hay una diferencia importante. Es 0 menos, perdón. Ahí ya deslizó, menos 0.1 más la mitad del padre más 0.025. A 0.01 le resto 0.025, ¿cuánto queda? Menos 0.75, ¿no? 0.075 y ya quedaron enrasados. Bien, una vez introducido este último objeto, seguimos con el que prosigue, que es este cilindro, que es el objeto número 10. Entonces, en el último prisma rectangular de altura 200, que es el último que introdujimos, seleccionamos la propiedad Children y aquí introducimos el cilindro de longitud 250 y de radio 250 milímetros o 0.25 metros de longitud y 0.05 metros de radio. Es la longitud, bueno, el radio es 0.025 y la altura 0.25. Ah, perdón, el radio es 0.5, 0.05. Bien, ese mismo marco de coordenadas, voy a dibujar el marco de coordenadas de del objeto padre, que en este caso fue el prisma rectangular. Voy a dibujar con este color. Aquí está Y, aquí está Z. Y aquí está X. Este es de el prisma rectangular, no del cilindro. Entonces voy a girar el cilindro en X. Vamos a girar el cilindro en X, entonces rotación.
Selecciono Z, no lo quiero girar en Z. Aquí debe ser 0. Aquí debe ser 1. Y lo debemos de girar 90 grados. Bueno, aquí se lo... Sí. Y lo vamos a trasladar en Z. Aquí para probar. Sí, debe de ser trasladado en Z positivamente. Bueno, ¿cuánto lo tenemos que trasladar? Pues la mitad de este objeto, que es .25, pues la mitad es .25, la mitad es .125, más la mitad del objeto padre. El objeto padre tenía un ancho de .05, perdón. La mitad es 0.025. Entonces en total eso da .15, ¿no? Ahí está. En Z. Como giré el cilindro en el eje X, voy a representar el marco de coordenadas del cilindro. Voy a borrar estos dos. Nada más voy a dejar el del cilindro. Entonces, ahora este es Y. Este quedó Z. Este sigue siendo X. Sí, es de este cilindro. Bueno, antes que otra cosa, no se nos olvide que hay que guardarlo, porque a veces el programa se cierra inesperadamente. Hay que guardarlo en alguna ubicación. En el caso voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar Scara 2020. 2020. No, le voy a poner Scara Pandemia. Ahí lo vamos lo voy a dejar. Importante, no le vayan a borrar la terminación WRL porque el programa no la pone por default. Importante también es que no utilicen acentos ni otros caracteres prohibidos clásicos como la ñ. Es del español, pero aquí preferentemente no lo utilicemos. Ni asteriscos, ampersand, etcétera. Guiones bajos sí es permitido. Entonces le damos el nombre. .wrl. Importante, no le borren la terminación WRL porque el programa no lo pone por default. Entonces ya está guardado. Por si se cierra, al menos ya recupero hasta esta parte que llevo. Bien, ya nada más falta colocarle los últimos dos. Que van a ser dos prismas. Uno que es un cubo de 100 por 100 por 100 milímetros o .1.1.1. Y posteriormente el último hijo va a ser de 0.05 por 0.05 de base y de altura va a ser 0.5 metros. Entonces, iniciamos con el objeto número, bueno, vamos a continuar con el objeto número 11. El cilindro es el último, entonces aquí en elegimos la propiedad children. Le vamos a poner un box de 0.01, tanto en X, Y y Z. Lo del
color. Bueno, eso lo solucionamos de una vez. Y lo vamos a trasladar en Y. Recuerden, ese marco de coordenadas es la referencia de es del cilindro padre. Entonces, en Y lo tengo que trasladar positivamente. Es 0.125, que es la mitad del cilindro. 0.125 más la mitad de este objeto hijo, más 0, tiene 0.1 metros por lado, entonces la mitad es 0.05. Entonces en total hay que trasladarlo, ¿cuánto? 0.175. ¿Sí? Bien, borro todo. Voy a reacomodar la vista. Para ver si no tengo ahí No, sí quedó bien. Ahí está ya. Y aquí le vamos a colocar que es el par prismático, el último objeto. Entonces selecciono el último objeto creado, que fue el cubo de 0.1 por 0.1 metros. Y aquí en la propiedad Children le vamos a colocar otro prisma, cuya base, en este caso va a ser, la base es y X, es de 0.05. ¿Sí? Y la altura en Z está como 0.5 metros, lo vamos a dejar como 0.5 metros. Lo podemos hacer más grande, ¿no? Pero hasta aquí sería el modelado. Le voy a colocar otro color y también le voy a cambiar el nombre porque es donde voy a controlar yo la altura. Y como necesitamos controlarla desde externamente, debe de cambiarse el nombre de este último prisma. Entonces le voy a poner que es un par prismático y es la junta número 3. Y ya por cuanto a la coloración, bueno, ya ahí se elige pues alguna que... Bueno, hay que descender. Con esto estaríamos ya en modelado el robot SCAR, ¿sí? Que tiene ciertas geometrías. Entonces, nada más aquí voy a resumir cómo quedaron los marcos de coordenadas. Bien, el marco base que está al centro de, desde luego, eslabón. Pues Z1, Y1 y esto es X1. Para el segundo eslabonamiento, para la revoluta que está aquí aquí está Z, aquí quedó Y, le voy a poner como Y2, en realidad hay marcos intermedios, pero este es el que importa. Aquí había quedado Z2, para acá sigue siendo X2. Y en el par prismático, para acá quedó
Y, que será Y3. Para acá está X3. Y Z3 debió de haber quedado hacia abajo. Y ahorita lo compruebo con una operación de traslación. Ese último, el par prismático, si lo traslado en X, debería de moverse en ese sentido. Bueno, sí se mueve, más que está muy... Si ese es X, claro, esto lo regreso a 0. En Y debe de moverse en ese sentido que escribí, bueno, que especifiqué. Sí, en efecto. Regreso a 0 y en Z, nada más por rectificar el sentido, ok, es positivo hacia abajo. Lo dejo en 0. Ok, es son los 3 marcos que nosotros vamos a considerar para cuando hagamos obtengamos los parámetros de Dynavit-Hartenberg. Por lo pronto ya está modelado y los parámetros los vamos a obtener en una sesión. Por esta sesión sería básicamente todo.